bandera de mi patria tan querida, bandera de mi cielo guaraní. El pensamiento dominante era normalizar la vida del país, restaurando sus antiguas instituciones para obtener mediante ellas la satisfacción de los nuevos anhelos populares. Convocado al pueblo a elecciones para constituir un nuevo parlamento, inexistente desde el 17 de febrero de 1936, solamente el Partido Liberal se presentó a los comicios, negándose a hacerlo el Partido Colorado. El Congreso quedó constituido el 10 de octubre de 1938 y su primer acto fue confirmar al doctor Félix Paiva en la presidencia. Paiva firmó un nuevo gabinete sobre la base de un acuerdo entre el Parlamento Liberal y el Ejército, entrando a integrarlo algunos miembros de aquella agrupación. Un grupo de políticos iniciaron a la vez una campaña antiliberal, proclamando el fracaso de las instituciones del 70. Ante el creciente malestar político-social, los sectores buscaron la solución de las dificultades en la elevación del general Estigarribia a la presidencia de la República. Estigarribia aceptó su candidatura a condición de que su ascensión al poder se hiciera por los resortes democráticos y no como resultado de una decisión del ejército, como pretendían los directores militares. La convención del Partido Liberal proclamó por unanimidad su candidatura presidencial y el 4 de marzo de 1939 fue votado como candidato único en todo el país. Estigarribia procuraba el restablecimiento completo del régimen institucional creado por la Constitución de 1870 y que desde la Guerra del Chaco estaba eclipsado. Gestionó el retorno de la oposición del Parlamento, restableció la libertad de prensa y garantizó las actividades políticas, pero subsistían poderosos los factores de la anarquía. El Partido Colorado rehuyó su colaboración parlamentaria. La prensa de la oposición aprovechó la libertad de que gozaba para desatar una furiosa campaña contra la democracia y la Constitución del 70. El Parlamento se reunió el 16 de febrero de 1940 y después de declarar que había llegado el momento de proceder a la revisión total de la Constitución de 1870, procedió a su autodisolución mediante la renuncia colectiva de sus miembros. El 18, Estigarribia asumió la plenitud de los poderes políticos del gobierno y derogó la Constitución del 70, estableciendo una tregua en las actividades políticas. El gobierno encaró a una comisión presidida por Cecilio Báez la redacción del anteproyecto de Constitución, pero la negativa de algunos partidos políticos a colaborar en sus trabajos y el hecho de que el país no estuviera en condiciones normales electorales movieron al general Estigarribia el 10 de julio de 1940 a sancionar una constitución redactada por él, Pablo Justo Pastor Benítez e Infram, y que fue sometido a un veredicto popular. El plebiscito popular aprobó el 4 de agosto de 1940 la nueva constitución por más de 170.000 votos, cifra nunca alcanzada en ninguna votación en el Paraguay. El 15 de agosto la constitución fue solemnemente jurada en toda la República. El 7 de septiembre de 1940, Estigarribia falleció en un accidente de aviación. De mayo de 1935. Habían transcurrido 5 años del cruel enfrentamiento entre las naciones de Bolivia y Paraguay por el Chaco paraguayo. Una comisión de países que conformaban Estados Unidos de América, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, Bolivia, respectivamente, se habían reunido en esas fechas para concertar lo que sería el protocolo de paz que se ratificaría el 21 de enero del año 1938 en la ciudad de Buenos Aires. El Tratado de Paz, Amistad y Límites entre Bolivia y Paraguay rezaba lo siguiente: las repúblicas de Bolivia y Paraguay, con el propósito de consolidar definitivamente la paz y poner término a los diferendos que dieron origen al conflicto armado del Chaco, inspiradas en el deseo de prevenir futuros desacuerdos, teniendo presente que entre estados que forman la comunidad americana existen vínculos históricos fraternales que no deben desaparecer por divergencias o sucesos que deben ser considerados y solucionados con espíritu de recíproca comprensión y buena voluntad, en ejecución del compromiso de concertar la paz definitiva que ambas repúblicas asumieron en el protocolo de paz del 12 de junio de 1935 y en el acta protocolizada del 21 de enero de 1936, representadas la República de Bolivia por su excelencia el doctor Eduardo Díez de Medina, ministro de Relaciones Exteriores, y su excelencia el doctor Enrique Finot, presidente de la delegación.
ante la Conferencia de Paz y la República del Paraguay por Su Excelencia el Dr. Cecilio Báez, Ministro de Relaciones Exteriores, Su Excelencia el General de Ejército don José Félix Estigarribia, Presidente de la delegación de ese país, ante la Conferencia de Paz y los delegados, Sus Excelencias doctores Luis Riar y Efraín Cardoso, presentes en Buenos Aires y debidamente autorizados por sus gobiernos, han convenido en suscribir, bajo los auspicios y la granita moral de los 6 gobiernos mediadores, el siguiente Tratado Definitivo de Paz, Amistad y Límites. Después de la Guerra del Chaco y de la suscripción del Tratado de Paz, Amistad y Límites de 1938 resultó imperioso para el Paraguay y Bolivia dar a sus relaciones bilaterales un contenido diferente al que tuvieron hasta entonces. No habíamos podido establecer aún corrientes comerciales estables. Con tales antecedentes, la paz entre Paraguay y Bolivia solo podría consolidarse una vez permitiesen afianzar el entendimiento y concluida la guerra, creando los vínculos nuevos. Se registró posterior a la celebración del Tratado de Paz del Chaco, un periodo de dinamismo entre todas las relaciones. Muchos se preguntarán qué faltó: sinceridad, persistencia o capaz voluntad política. De todos modos, quizás lo más importante del periodo posterior a la guerra haya sido trazado por los principales conductores bélicos, como lo fueron Estigarribia y Peñaranda, en el sentido que debía buscarse un entendimiento y estrecho entre Paraguay y Bolivia, para que así dejaran, como así en el futuro, potencias e instrumentos americanos. Durante el gobierno de Stroessner, el Paraguay pasó de un periodo de prolongada inestabilidad política a otro de exagerada longevidad. Para ello, Stroessner supo aprovechar tanto las circunstancias internas del país como las internacionales. En el orden interno, ejecutó una suerte de malabarismo político para facilitar su continuidad en el poder cada vez que se agotaban los periodos constitucionales. Gracias a esa ingeniería política, Stroessner creó la triada Gobierno, Partido, Fuerzas Armadas, sirviéndose de su carácter de Presidente de la República, Presidente honorario del Partido Colorado y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación. En el plano externo, la coyuntura internacional de la Guerra Fría fue tremendamente favorable a las pretensiones del general Stroessner, sumado a una excelente conducción de la política exterior que estuvo durante 20 años a cargo del canciller Raúl Zapena Pastore. A partir de la década del 70 comenzó a desarrollarse un ambiente internacional menos favorable para el régimen stronista, con el presidente americano Jimmy Carter, que impulsaba los regímenes democráticos, y el presidente argentino Raúl Alfonsín, que creó la doctrina de la solidaridad democrática, por citar a algunos. Esta década dejó como saldo positivo para el gobierno de Stroessner la firma de los tratados de Itaipú y Yacyretá. El gobierno de Stroessner puede dividirse en 3 etapas, donde pasó de ser un gobierno autoritario a uno casi totalitario. La primera etapa va del año 1954 al año 1962, donde se afianza el autoritarismo. La segunda va desde el año 1963 hasta el año 1975, de construcción del sistema y fortalecimiento del poder derivado del milagro de Itaipú. Y la tercera desde el año 1975 al año 1986, de máximo desarrollo del totalitarismo, con el control de la sociedad civil y el fracaso del Acuerdo Nacional integrado por 4 partidos de oposición. Una convocatoria para poder estar tranquilos en estos momentos realmente. Por favor, entonces nosotros desde este lugar, desde las calles, del microcentro de la capital, decimos a la gente que no salga con sus automóviles porque la gente. Aquí Carlos, cambio. Un mensaje de Carlos, no sé si copió. Vamos a hacerle una invitación de un cuanto golpecitos y vamos a ver otra vez sus reacciones. Positivo, Carlos 3, positivo. En esto que puede ser la aurora de la construcción de la democracia del Paraguay, que apiruja
año 1989 se inicia en un ambiente de tensión y de indicios claros de que el régimen estronista estaba llegando a su término. Sobre todo, cuando un sector tradicionalista del Partido Colorado parecía desplegar meses antes una intensa actividad política. Parecía entonces que la suerte del régimen imperante tan solo dependía de un golpe de audacia de las Fuerzas Armadas. Y así fue, efectivamente, en la noche del 2 y 3 de febrero, cuando un grupo cívico-militar devolvió al pueblo paraguayo la oportunidad de ejercer plenamente sus derechos individuales largamente pisoteados. El golpe militar de 1989 fue encabezado por Rodríguez, consuegro del presidente y segundo hombre en la estructura del poder, lo que hizo que los militares prestaran su apoyo al golpe. Aunque Stroessner no lo sabía, estaba en medio de una tormenta. El poder se le iba de las manos. Este hito fue lo que dio inicio a la apertura política desde arriba, a la vigencia de las libertades públicas, a la reintegración del Paraguay a la comunidad internacional y a la transición hacia la democracia. Las acciones bélicas se iniciaron alrededor de las 21:45 del jueves 2 de febrero de 1989, con el levantamiento del primer cuerpo de división al mando del general Andrés Rodríguez, quienes procedieron a atacar el regimiento escolta presidencial y el departamento central de la policía. El número de muertes es aún indeterminado, pero los enfrentamientos cesaron durante la madrugada, ante una ciudadanía que se había refugiado en sus casas, en muchos casos sin entender lo que sucedía. En un discurso difundido a través de Radio Nacional a las 7:30 del 3 de febrero, el líder de la revolución, comandante del primer cuerpo del ejército, general Andrés Rodríguez, anunció la caída del dictador y su prisión, diciendo: «El general Stroessner se ha rendido, encontrándose en perfecto estado de salud, privado de su libertad, gozando de todos los derechos humanos en una residencia del primer cuerpo del ejército». Alrededor de las 22:55 del jueves 2 de febrero, se dejó escuchar el primer disparo, que resonó contra el blindado de uno de los cerca de 20 tanques que se disponían a atacar a los objetivos. Luego, los tiroteos se trasladaron al centro de la ciudad, en momentos que era atacado por las fuerzas levantadas al cuartel general de la policía. Las estaciones de televisión fueron ocupadas por efectivos militares. Interrumpiendo las transmisiones de las 22, algunas emisoras de radio solamente difundían música, mientras se sucedían los enfrentamientos, al tiempo que el estudio principal de radio 1 de marzo fue tomado por militares, al mando del capitán Cano de la Primera División de Caballería. A partir de este momento, la emisora se encuentra al servicio de las fuerzas militares, indicaron los uniformados al personal de la radio, que accedió sin oponer resistencia. Esta recreación de los principales hechos acontecidos durante la noche del 2 y la madrugada del 3 de febrero de 1989 fueron recogidos de los diarios Noticias y Hoy, ejemplares que forman parte de la colección histórica de periódicos de la Biblioteca Nacional. La conducción inicial de la apertura política fue militar y el general Rodríguez fue electo presidente con el 74,4% de los votos el 1 de mayo de 1989. Quizá no haya sido fácil para Rodríguez pasar al campo democrático y más rápido aprendieron los civiles de la ANR. La Constitución de 1992 impidió ya la reelección general. El poder de militares en servicio activo se mantuvo hasta el intento de golpe de Lino Oviedo en 1996. En la larga transición de 19 años ya no prosperaron intentos del golpe militar. No solo perdieron su prestigio, sino también presupuesto, y el último intento de golpe en mayo de 1999 llevó a que el entonces presidente Luis Ángel González Macchi dispusiese la dispersión de la caballería. Por el contrario, la ANR se mostró capaz de ganar elecciones competitivas y de mantenerse en el poder hasta el año 2008. El más poderoso de los paraguayos del siglo XX, el hombre que acumuló tantos poderes, llegó a su definitivo ocaso político el 3 de febrero de 1989. Detenido en la primera sede del Cuerpo del Ejército, conocida como Caballería, Alfredo Stroessner recibió la comunicación de que lo mandarían al exilio, el mismo destino que él marcó para tantos otros compatriotas. El 5 de febrero de 1989, un vehículo de la embajada brasileña ingresó a la sede del Cuerpo del Ejército. Allí lo abordó al dictador Alfredo Stroessner Matiagua,
para trasladarse al aeropuerto y enviarlo hacia el destino. Hemos salido de nuestros cuarteles en defensa de la dignidad y el honor de las Fuerzas Armadas, por la unificación plena y total del coloradismo en el gobierno, por la iniciación de la democratización del Paraguay, por el respeto a los derechos humanos, por la defensa de nuestra religión cristiana, católica, apostólica, romana. Esos son lo que yo le estoy ofreciendo a nuestro querido y valiente y noble pueblo paraguayo. A partir de la instauración del nuevo gobierno, sus metas se dirigieron fundamentalmente a restablecer sus relaciones con sus dos grandes vecinos, Argentina y Brasil, porque se habían inclinado preferiblemente al Brasil en los años 70 y 80, sobre todo cuando Alfredo Stroessner, prácticamente aislado de la comunidad internacional, optó por situarse espontáneamente en el ámbito de gravitación brasileña con gran complacencia del Itamaraty y el Consejo de Seguridad Nacional, por el que sus intereses geopolíticos y geoestratégicos compitieron casi siempre con los de la Argentina desde mediados del siglo pasado, situación que se acentuó todavía más al asumir la presidencia de la nación argentina el doctor Raúl Alfonsín, líder de la Unión Cívica Radical, en noviembre de 1983. A partir de ese momento, las relaciones oficiales entre ambos países se mantuvieron en un plano de mera formalidad, que por momentos se hacían casi insostenibles por la frecuencia de incidentes diplomáticos, cuya solución se hacían cada vez más difíciles. En cambio, se desarrollaron otras de solidaridad política entre partidos que en el área platense luchaban por la consolidación de la democracia en todo el continente. Tal es así que al producirse el derrocamiento del régimen estronista en el Paraguay, la Argentina fue el primer país en reconocer el gobierno facto del general Andrés Rodríguez, generándose desde ese entonces hasta ahora un fluido contacto entre ambos países, tanto a nivel de cancilleres como de jefes de Estado. Consecuentemente, las relaciones con el Brasil prosiguieron en el mismo plano de cordialidad que antes, pero ya equilibradas con la Argentina. Paraguay fue país anfitrión de la firma del Tratado de Asunción del 26 de marzo de 1991, tratado para la constitución de un mercado común entre 4 Estados miembros: la República Argentina con Carlos Saúl Menem, la República Federativa de Brasil con Fernando C. Melo, la República Oriental del Uruguay con Luis Lacalle y la República del Paraguay con Andrés Rodríguez, dando así origen al Mercado Común del Sur, bloque regional más importante del Paraguay. Se plasmaba así, formalmente, el objetivo de integración entre los Estados partes a través de la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales, la armonización de legislaciones en las áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. El Mercosur, consiguientemente, quedó conformado el 31 de diciembre de 1994 para más de 200 millones de personas, creando así un espacio común donde las barreras nacionales, el proteccionismo y las discriminaciones de todo orden están prácticamente superadas. Las relaciones internacionales toman notoriedad a partir del año 1967, año en el cual se puede comprobar el distinto progreso que tuvo el país en áreas como sociedad, política y economía. Una característica poco antes vista de este proceso era la práctica de la diplomacia directa, encabezada por el general don Alfredo Stroessner. Esta práctica sirvió para el acercamiento y para el mejoramiento de la imagen tanto personal como imagen país.
Las relaciones con la Argentina nunca antes habían alcanzado un punto tan elevado de entendimiento y comprensión. Esto se constata con la visita del presidente de la República del Paraguay a Buenos Aires en mayo de 1967, en donde firman convenios culturales, convenios sobre el uso pacífico de energía nuclear, sobre entendimiento y comprensión industrial y sobre el tratado de navegación. Las relaciones con Bolivia han ido en aumento a un ritmo de cordialidad y entendimiento bastante amplios, teniendo en cuenta que en 1932 tuvimos un enfrentamiento bélico con dicho país. Esto se confirma con la visita del 12 y 16 de mayo de 1967 del presidente de Bolivia, el general don René Barrientos Ortuño, quien visitó varios puntos del interior del país recibiendo una calurosa bienvenida de parte de los paraguayos. El Paraguay aprovecha la visita del presidente de Bolivia para firmar convenios de estrechez, tanto cultural, económico como político. Así también, el Paraguay ha procurado estrechamente la cooperación con Bolivia en la búsqueda de soluciones a su conflicto común, que es su posición mediterránea. Las relaciones con el Brasil tuvieron un marcado progreso, teniendo en cuenta el recelo que este país tuvo históricamente. El 3 de mayo se reunieron ambos presidentes en la ciudad de Uberaba para firmar el convenio sobre la construcción de un puente en el río Apa para fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países. Las relaciones con los Estados Unidos siempre fueron cordiales. Esto lo comprueban las diferentes becas y programas de intercambios culturales que el gobierno estadounidense ofrecía a estudiantes paraguayos. El 20 de mayo de 1970 se reúne el presidente Alfredo Stroessner con el presidente Lyndon Johnson de los Estados Unidos para confirmar esta buena relación que mantenían ambos países. El Paraguay mantiene relaciones políticas, diplomáticas y económicas con 24 países diferentes de Asia y Europa. Estas relaciones tienden a estrechar nuestros vínculos culturales, económicos y políticos, además de hacer conocer nuestra realidad en el ámbito mundial. Con España, sobre todo, nos vinculan lazos afectivos de innegable reconocimiento. Su cooperación en el orden económico se ha mantenido durante el año 1967 hasta nuestros días. Bueno, estamos en pleno centro metropolitano de Asunción queriendo hacer unas entrevistas a las personas para saber su opinión, porque es fundamental para este trabajo. Acompáñenme. ¿Se considera una persona extranjera? No, pero me considero una persona que soy patriota, no extranjista. No, por ejemplo, que vivir esto que se vive ahora no. ¿Usted vivía mejor o peor antes? Antes se vivía bien, ahora se vive mal. Tiene también mi pueblo a sus valientes. Tiene a mujeres dignas. Bueno, yo la experiencia que tengo de muy niña, siempre se nos inculcó respetar a nuestro Estado, así crecimos y hasta ahora soy así, pero veo mucha diferencia. Yo creo que no estoy en otra época de chones. Yo te estoy hablando de mi persona. Lo positivo era que vivíamos tranquilos, que podíamos salir en la calle, todo. Mis padres me inculcaron no meterse en problemas y en quilombo, y vivimos bien. Y eso es lo que hice. Y hasta ahora sigo haciendo. Marcó en la historia algo muy importante, la dictadura que duró muchísimos años, muchísimo tiempo. Yo creo que nosotros paraguayitos estamos mejor la dictadura, porque entendemos eso. ¿Por qué? Porque las generaciones se nos fue inculcando eso. Pero ahora, ¿qué pasa? No hay dictadura. Pero acá no hay respeto. No hay respeto. Cualquiera viene y te grita en la plaza, cualquiera nos tira nuestras cosas. Viene un fulano de tal parte, yo soy el dueño de la plaza, el otro ya es el dueño, no podemos. Estamos muy felices de poder entrevistarlo porque nos damos cuenta que uno Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera leñando tiri. Si yo hago una comparación de la época de Stroessner, hoy en día que hablamos de momentos democráticos, todas las obras efectuadas en la época de Stroessner están intactas. De la época democrática que hoy en día hablamos, para mí no existe, se vuelve a tocar, retocar. Hablo por ejemplo de todas las rutas hechas en los gobiernos democráticos llamados hoy en día,
hoy en día se están retocando. ¿Por qué? Porque se hizo yo digo que no se hizo de la manera correcta, ¿verdad? ¿Cómo le agarró a usted el día del derrocamiento de Stroessner? ¿Cómo estaba fuera de mi casa, estaba en una... Acá en el centro de estaba Fernando La Mora en un acontecimiento, mi papá es despachante de aduana, y estábamos en un encuentro de despachante de aduana de ellos, y yo después la acompañé, y cuando nos enteramos que iba a haber más o menos ya un golpe de aquello, y empezó el tiroteo, como quien dice, nosotros cruzamos el viaducto de General Santos. Ahí es donde vimos el tema de los tanques y ya veíamos algunas luces que serían las balas que estaban explotando. Y como nosotros vivimos en la zona ahí de Barrio Tacumbú, entre los cuarteles, encontramos todo bloqueado en esa zona, que nos fue difícil llegar a nuestra casa. Soy con orgullo embajador de mi país.